Andrés Manuel López Obrador, un hombre de izquierda que ha dividido al país, amado y odiado por muchos, de un pasado confuso y de un futuro aún más. Un hombre con hambre de poder, pero de poca prospección al futuro de nuestro país. En este video conoceremos la historia de un hombre que tras 3 intentos para ser presidente, lo logró. Estás en History on Travel, tu canal de historia y cosas varias. 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador toma protesta como el presidente número 65 de los Estados Unidos mexicanos tras haber ganado las elecciones con un 53% de votos. Pero, ¿quién es López Obrador? Nació el 13 de noviembre de 1953 en la comunidad de Tepatitlán en el municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco. Sus padres eran Andrés López Ramón y su madre Manuela Obrador González, ambos eran comerciantes. De niño estudiaba y ayudaba a sus padres en su tienda, pero poco después se mudó a la capital de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, donde sus padres instalaron un negocio de ropa y zapatos, y ahí continuó sus estudios hasta la preparatoria. Terminando sus estudios de preparatoria, a los 19 años decide estudiar en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. A pesar de sus intenciones por tener una licenciatura en una de las mejores universidades del país, fue difícil para él, ya que estuvo en la universidad desde 1973 hasta su titulación en 1987, y con un promedio bajo de 7. Se podría decir que no tenía prisa para terminar su carrera y que las buenas calificaciones no eran lo suyo. En conclusión y en palabras coloquiales, AMLO era el fósil de la escuela. Pero tranquilos, hay que entender que tal vez le costaba la escuela porque su familia era de bajos recursos y estudiaba gracias a una beca del estado de Tabasco, además de que vivía en la casa del estudiante tabasqueño. Mientras estudiaba en la universidad, conoció al poeta Carlos Pellicer, quien para 1976 buscaba ser senador. Desde ese momento, AMLO apoyó su campaña y se interesó aún más por la política. En 1977 fue nombrado delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, esto ya que siempre mostró su interés y preocupación por proteger a los grupos étnicos, en especial a la etnia maya, los chontales. En 1980 se casa con Rocío Beltrán Medina, y 2 años después, en 1982, nace su primer hijo, José Ramón López Beltrán. Ese año fue el coordinador de campaña de Enrique González Pedrero, quien buscaba ser gobernador del estado de Tabasco por parte del Partido Revolucionario Institucional. Una vez que Enrique González ganó la gubernatura de Tabasco, en 1983 designó a López Obrador como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, pero a los pocos meses renunció a su cargo, ya que tuvo conflictos con personas del partido, quienes lo acusaban de difundir ideas socialistas en las comunidades. En 1984, deja nuevamente Tabasco y regresa a la Ciudad de México. Ahí asume la dirección de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor, y fue maestro en el Instituto de Formación Política del PRI. En 1987, después de trabajar y tener puestos importantes en instituciones, recuerda que tiene pendientes sus estudios, y por fin, después de 14 años, entrega su tesis. En aquella tesis plasmó su interés en el proceso de la formación de México como nación. Ese mismo año nace su segundo hijo, Andrés Manuel López Beltrán. En 1988, junto con algunos miembros del PRI, deciden dejar el partido y se unen a la corriente democrática. Esto porque no estaban de acuerdo en la forma en que se eligió a Salinas de Gortari como candidato a la presidencia de la República, además de que no estaban de acuerdo con el modelo neoliberal que tenía el actual presidente Miguel de la Madrid. Este movimiento de personal salido del PRI se unió con plenitud a Cuauhtémoc Cárdenas, quienes a su vez se consolidaron como el Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos de izquierda. Esta coalición estaba formada por el Partido Mexicano Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista. Esta coalición designó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de 1988, y a López Obrador se le designó como candidato a la gubernatura del estado de Tabasco. Ambos perdieron las elecciones, su primer fracaso de López Obrador como candidato. En estas elecciones, el Frente Democrático Nacional denunció que las elecciones habían sido un fraude, adulteración de actas electorales, el relleno de urnas, fallas en el sistema, etc. Y López Obrador comenzó con sus alteraciones al orden público e inició por primera vez sus plantones, denunciando que vivían en un régimen autoritario y represivo, exigiendo que fueran nulas esas elecciones. Sin embargo, nada se logró.
En 1989, el Frente Democrático Nacional se consolida y se convierte en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, siendo López Obrador el presidente del partido en el estado de Tabasco. En 1991 hubo elecciones dentro del estado de Tabasco y tras haber perdido las elecciones en algunos municipios, Obrador acusó otra vez de fraude en las elecciones y hace una protesta llamada Éxodo por la Democracia, quien convocó a una marcha a pie desde Villahermosa hasta la plancha del Zócalo. Allí movió masas y dio un discurso ante miles de personas. Ante la presión de AMLO y la multitud, se optaron por anular algunas elecciones en Tabasco, a su vez que debido a la presión hizo que renunciara a su cargo el gobernador de Tabasco. En las elecciones de 1994 volvió a ser postulado como candidato a gobernador de Tabasco por el PRD, pero nuevamente perdió las elecciones contra Madrazo Pintado. Volvió a acusar a las elecciones de fraudulentas, irregularidades en la campaña y nuevamente caídas en el sistema. Esta vez el Instituto Federal Electoral y el Comité de Derechos Humanos declararon que hubo irregularidades en las elecciones de ese estado. En 1995 volvió a hacer manifestaciones en Ciudad de México. Esta vez su movilización se llamó Caravana por la Democracia. Denunciaba las elecciones fraudulentas de 1994, además de que quería un gobierno interino. A estas ideas se le unieron otros partidos como el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo, pues denunciaban que no estaban de acuerdo con la privatización de Pemex. Ante esta tensión, provocó la renuncia del entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma. Desde ese entonces, López Obrador fue reconocido a nivel nacional. De 1996 a 1999, fue electo como presidente nacional del PRD. Durante esta etapa, el PRD obtuvo un crecimiento de militantes en la Cámara de Diputados, que ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, además de que con coaliciones ganó elecciones en Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit. Al parecer le fue bien siendo presidente nacional del PRD, pues un cambio político comenzaba en México. En el año 2000 fue candidato a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. En esta ocasión, con apoyo de coaliciones, logró ganar la elección de jefe de gobierno. En 2003 fallece su esposa debido a un paro respiratorio que fue derivado de la enfermedad de lupus que padecía. Durante su etapa de jefe de gobierno, se caracterizó por construir el segundo piso del periférico, iniciar las líneas de Metrobús, establecer programas de pensiones para adultos mayores, madres embarazadas, desempleados, etc. Durante este periodo fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue bastante aceptada su aprobación por la ciudadanía, que recibió por parte de la encuesta City Mayors el segundo lugar como mejor alcalde del mundo en 2004, aunque durante su jefatura fue criticado por ser un populista. En 2006 fue electo como candidato a la presidencia de la República, por la coalición Por el Bien de Todos. Parecía una campaña exitosa, por momentos se colocaba por encima de las encuestas. Sin embargo, debido a su apoyo al socialismo y caracterizarse por ser un populista, su campaña fue criticada por los partidos opositores, pues se le comparaba con Hugo Chávez y se le asociaba con el comunismo. A pesar de esto, su campaña fue un éxito. Después de las elecciones del 2 de julio de 2006, el IFE se anunció que con el conteo rápido no se podía definir un ganador, y fue hasta el 6 de julio que después del conteo se dictaminó que Felipe Calderón Hinojosa ganó la presidencia de la República. López Obrador declaró como fraudulentas las elecciones. Sin embargo, a pesar del reconteo de un porcentaje de votos, se ratificó que la victoria seguía siendo de Felipe Calderón. Ante esto, el 20 de noviembre de 2006, en el Zócalo, se proclamó presidente legítimo de México, en un espectáculo en el cual tomó la banda presidencial y tomó protesta ante los simpatizantes de su partido. Sin embargo, nada de esto fue legal y solo quedó como un momento histórico. Ese mismo año, se casó por segunda vez, ahora con Beatriz Gutiérrez Müller, y en 2007 nace su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez. En 2012 nuevamente se postuló como candidato a la presidencia en la coalición Movimiento Progresista. Sin embargo, nuevamente perdió las elecciones frente a Enrique Peña Nieto. Nuevamente acusó de fraude electoral, pero esta vez se quedó más tranquilo y no realizó tanto alboroto como en 2006. En 2018, por tercera ocasión, se postuló como candidato, esta vez con la coalición Juntos Haremos Historia, que incluía el partido que él mismo fundó, el Movimiento de Regeneración Nacional.
Su campaña fue espectacular. Esta vez era apoyado por importantes personas a nivel nacional e internacional. Ganó las elecciones de manera aplastante frente a los otros candidatos y tomó posesión como presidente de México, ahora sí, de manera totalmente legal. A 3 años de haber sido proclamado como presidente de la nación, ha sido duramente criticado y ha perdido en su mayoría la credibilidad y confianza que el pueblo le daba. Ha hecho cosas muchas veces innecesarias o sin visión a futuro, pero esto quedará pendiente para un próximo video. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas, actives la campanita y esperes pronto el próximo video. Saludos y hasta la próxima.